Buenas tardes, mi nombre es Luis Galicia, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Para la unidad 2 de Estadística Diferencial 1 estaremos hablando sobre conceptos básicos de probabilidad. En esta sección se presentan tres métodos diferentes para calcular la probabilidad de un evento. El objetivo más importante de esta sección es aprender a interpretar las posibilidades, las cuales exponen en números entre 0 y 1. Por ejemplo, debemos comprender que una pequeña probabilidad como 0.001 corresponde a un evento inusual, en este sentido de que ocurre en pocas ocasiones. También analizaremos las ventajas comparativa y la manera en que se utiliza la probabilidad para determinar la ventaja comparativa no son necesarias para los siguientes temas. Se utilizan en varias situaciones cotidianas, por ejemplo, para determinar la probabilidad de ganar la lotería. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral es un procedimiento que se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Número 5. Lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que la probabilidad de ganar son 4 entre 21. ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente tenemos una desventaja del 20% de poder ganar. De 21 posibles ganadores, de 21 posibles resultados de ganar, nosotros tenemos 4 oportunidades prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que de esas 4 lo dividimos entre 21 y el resultado es 0.090. Prácticamente tenemos menos del 1% de posibilidades de ganar. Ejercicio número 21. Senado de Estados Unidos, el CX Congreso de Estados Unidos está compuesto por 84 senadores y 16 senadoras. Si se seleccionaran al azar un senador, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer? Prácticamente si tenemos 84 senadores en total y 16 únicamente son senadoras y los dividimos por el número de senadoras entre un 100%, sería 100% entre 16, nuestra posibilidad de elegir una senadora sería del 0.16%. Esta probabilidad coincide con la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades de ser elegidos senadores. Si tenemos 84 personas y las dividimos entre 100, es una posibilidad del 0.84% de elegir a una persona del dicho grupo. Número 25. Adivinación de las fechas de nacimiento en su primera cita. Kelly pide a Mike que adivine su fecha de nacimiento omitiendo el año. ¿Cuál es la posibilidad de que Mike adivine correctamente? Ignoren los años bisiestos. Prácticamente tenemos una sola posibilidad entre los 365 días del año. Sería un día entre 365 días y un mes entre 12 meses que es el año. Tendríamos que dividir primero el día entre la cantidad de días por el mes entre la cantidad del mes. Y la posibilidad de atinarle prácticamente es del 0.0002283%. Sería la probabilidad inusual ya que nos da un 0.001 de probabilidad. Respuesta B, sería inusual que él adivinara con acierto en el primer intento, ya que si no tiene ninguna clase de pista o alguna clase de ayuda, prácticamente es casi imposible que él acierte la primera. Si usted fuera Kelly y Mike adivinara correctamente en su primer intento, ¿creería que lo tuvo de un golpe de suerte o tendría la seguridad de que él ya sabía la fecha de nacimiento? Seguramente él ya sabría prácticamente la fecha de nacimiento. Es muy inusual que pudiera descubrir la fecha de nacimiento en el primer intento. Si Kelly pide a Mike que adivine su edad y la respuesta de Mike es más alta por 15 años, ¿cuál es la probabilidad de que Mike y Kelly tengan una segunda cita? Prácticamente la respuesta es ninguna. Regla de la suma. Número 7. Seleccionar al azar un Corvette
de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Corvette y elegir un vehículo con la batería descargada. Respuesta: es disjunto, no puede ocurrir los dos a la vez. Prácticamente sería demasiada la coincidencia que tendríamos que tener para elegir un solo carro con ambos defectos a la vez. El tipo de defecto no es tan usual en en las líneas de ensamble. Prácticamente los defectos son muy variados. Sí se tiene mucha concentración en un solo defecto, pero es muy inusual que un solo producto contenga dos o más defectos. Normalmente sería uno. Así que la respuesta es no, no puede ocurrir las dos a la vez. 14. Ceguera al calor. Las mujeres tienen una tasa del 0.25% de ceguera a los colores rojo y verde. Si elige una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ceguera a los colores rojo y verde? Como sugerencia, considere que el equivalente decimal es del 0.25%, es 0.0025, no es 0.25. La respuesta es que no tenga ceguera es igual a 0.25, es igual a 0.9975%, es igual al 99.75% de probabilidad de elegir una mujer sin problemas de ceguera. De los ejercicios 33 al 38, utilice los resultados de la prueba Panech-THC para el consumo de marihuana, la cual fue proporcionada por la compañía Drugs Test Success. De 143 sujetos con los resultados de prueba positivos, 24 son falsos positivos, de 157 resultados negativos son falsos negativos. Sugerencia: construye una tabla similar a la 4.1 que está incluida en el problema del capítulo. Prácticamente la tabla sería esta, es el resultado de la prueba positiva. La prueba del polígrafo indica que el sujeto mintió. Este sería el resultado: no mintió, 24 falso positivo; sí mintió, 143 verdadero positivo. Resultados de la prueba negativa. La prueba del polígono indicó un sujeto no mintió, sería 157 verdadero negativo y 3 falso negativo. Prueba del consumo de marihuana. ¿Cuántos sujetos están incluidos en el estudio? La respuesta es 143 más 157 es igual a 300 sujetos. 300 sujetos es la cantidad que están incluidos en la prueba de marihuana. B. ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? La respuesta es igual a 157 más 24 menos los 3 que mintieron es igual a 178 sujetos que no consumían marihuana, y lo podemos apreciar aquí en la tabla, que son 157 sujetos verdadero negativo y 3 falso negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? La respuesta es igual a 178 entre 300 sujetos que son. Prácticamente serían los 178 falsos negativos entre los 300 que eso arroja la prueba, que sería igual a 178 entre 300 es igual a 0.5933 por el 100% de nuestros sujetos es igual al 59.33% la probabilidad de que un sujeto salga o no salga negativo. Identificación de eventos como independientes o dependientes en los ejercicios 5 al 12. Clasifique cada par de eventos como independiente o dependiente. Si dos eventos son técnicamente dependientes, pero se pueden tratar como si fueran independientes, según el lineamiento del 15%, considerados independientes. 4.4. Regla de la multiplicación. Fundamentos. Ejercicios de la página 167 a la 171, ejercicios 5, 18 y 24. Ejercicio número 5. Elegir al azar un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live.
respuesta es independiente porque no se puede elegir a dos televisores sin afectar el evento. De igual forma, no se asegura que solo exista un televidente. Perdón. En los ejercicios 17 al 20, utilice los datos de la siguiente tabla donde se presumen los grupos sanguíneos y tipos de RH para 100 sujetos. Estos valores podrán variar entre diferentes regiones según el origen étnico de la población. Grupos y tipos sanguíneos. Si selecciona al azar 3 de 100 sujetos, calcule la probabilidad de que todos sean grupo B y del tipo RH. Suponga que la selección se realizará con reemplazo. Prácticamente, si elegimos a dos sujetos entre una cantidad de 100, nuestro 100% serían 100 sujetos. Nosotros tendríamos a dos posibles sujetos con los tipos de sanguíneo B y RH. Sería dividir 2 entre 100, multiplicarlo por 2 entre 100, por nuevamente 2 entre 100, ya que elegiríamos 3 sujetos. Nuestra posibilidad de elegirlos a esos 3 sujetos es del 0.00008% de probabilidad. B. Suponga que las selecciones se realizan sin reemplazo. Pues prácticamente sería muy similar, ya que tendríamos 2 entre 100 por 1 entre 99 por 0 entre 98, prácticamente porque no estás reemplazando sujetos. Si no reemplazas sujetos ya no tendrías 100 como 100%, disminuiría un 99 y posteriormente en el tercer sujeto cambiaría 98 y nos daría como resultado 0, ya que solo tenemos dos sujetos y nos están reemplazando. Al llegar al tercer sujeto tendríamos 0 como inicio y lo dividiríamos entre 98. 24. Identificación de la voz de un criminal. En un caso legal en Riverland, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz con la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran a la misma persona. ¿Constituye esto una duda razonable? No, porque no se identificaron la situación para comprender mejor y con claridad. Prácticamente en una identificación de voz, normalmente las personas tienden a identificar la voz de sus atacantes, pero no es 100% acertado. 4.5. Regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. Ejercicios página 175 del 5, 14 y 24. Descripción de componentes. En los ejercicios 5 a 8 realiza una descripción escrita de los componentes del evento dado. 5. Prueba de esteroides. Cuando 15 jugadores del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles se les hace una prueba de esteroides, al menos uno resulta positivo. Prácticamente tenemos a una sola persona elegida entre un grupo de 15 personas dado nuestro 100%. Sería la división entre 1 entre 15 elevado a las 15 jugadores menos el 100% que sería 15 jugadores. Los 15 jugadores resultaron negativos. Riesgo de crédito de la puntuación FICO, Flair, Isaac and Company es muy utilizada para calificar créditos. Existe una tasa del 1% de delincuencia entre los consumidores que tienen una puntuación FICO superior a los 800. Si se elige al azar 4 consumidores con puntuaciones FICO mayor a 800, calcule la probabilidad de que menos de ellos se vuelvan delincuentes. Prácticamente esta es la fórmula PICO, es P por A entre el 0.01 sobre 4 es igual a 0.000001, es la posibilidad de que menos de uno de ellos se vuelva delincuente. Gemelos idénticos y fraternos. En los ejercicios 23 a 26 utilice los datos de la siguiente tabla en vez de resumir los resultados observados. Los datos se reflejan las posibilidades reales basadas en nacimientos de gemelos según los datos de Northern California Twin Registry.
y el artículo Bayesian, Pregisian and Bradley Ephron Jordan on the American Station Association, volumen 100, número 469. Los gemelos idénticos provienen de un solo óvulo, que se divide en dos embriones, y los gemelos fraternos provienen de distintos óvulos fertilizados. Los datos de la tabla reflejan un principio de que entre el conjunto de gemelos un tercio son idénticos y dos tercios son fraternos. Asimismo, los gemelos idénticos deben ser del mismo sexo y los dos sexos son igualmente probables aproximadamente, en tanto que los sexos de los gemelos fraternos son igualmente probables. Tenemos prácticamente lo que es una tabla de sexo de gemelos. Gemelos idénticos, niño es 5, gemelos fraternos es 5. Niña en gemelos idénticos es 0, gemelos fraternos es 5. Niño en gemelos idénticos es 0, gemelos fraternos es 5. Niña en gemelos idénticos es 5 y gemelos fraternos es 5. Prácticamente tenemos una posibilidad de 0 en gemelos idénticos entre niño y niña, ya que la variación de sexos afecta muchísimo en el parentesco de los gemelos. Y en lo que es de niño y niña en gemelos idénticos, la posibilidad es de 5 entre 5. Los gemelos fraternos es 5 entre 5 en prácticamente todas las posibilidades, en este caso 4, ya que no son totalmente idénticos, son un parentesco muy similar. Gemelos fraternos. Después de someterse a un ultrasonido, una mujer embarazada se entera de que tendrá gemelos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gemelos fraternos? La respuesta es 2 tercios es igual a 0.66 la posibilidad de que tenga gemelos fraternos, ya que tendrá 2 entre 3 posibilidades que son gemelos fraternos y gemelos idénticos. B. Después de estudiar el ultrasonido con mayor detalle, el médico anuncia a la mujer embarazada que los gemelos incluyen a un niño y a una niña. ¿Cuál es la posibilidad de que tenga gemelos fraternos? La respuesta es 1 entre 4 posibilidades. Como posteriormente lo vimos en la tabla, son 4 posibilidades de tener niña, niña y niña. Prácticamente es 1 entre 4 es igual al 0.25%. La posibilidad de que tengan gemelos fraternos. Prácticamente es un cuarto de posibilidad de un 100%. Probabilidades por medio de simulaciones, ejercicios, páginas 181, 183, ejercicios 3, 6 y 18. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita de un ejemplo como no disponible de una calculadora ni de una computadora. Utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre el 1 y el 365. Luego, el estudiante resuelve las tarjetas seleccionadas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta a la baraja de todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma manera que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. Sí o no, porque prácticamente es un sí, ya que si cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma posibilidad de resultar elegido, las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir la misma fecha de cumpleaños más de una vez, pero es una posibilidad de una entre 365 posibilidades, así que estás hablando prácticamente de una entre el 350% de posibilidad. De los ejercicios 5 al 8 describe el procedimiento de simulación. Por ejemplo, para simular 10 nacimientos, utiliza un generador de números aleatorios de manera que obtenga 10 enteros entre 0 y 1, inclusive considerando que el 0 representa un hombre y el 1 a una mujer. El 10% de las personas son zurdas. Un estudio de destreza selecciona a 15 personas al azar. Describe que un procedimiento en el que se utiliza un programa de cómputo o una calculadora para simular la selección aleatoria de 15 personas. Cada uno de los 15 datos debe indicar uno de los siguientes dos resultados. 1. El sujeto es zurdo. 2. El sujeto no es zurdo.
tenemos lo que es la tabla. 0 es zurdo, 1 es derecho. Tabla 2, 0 es zurdo es igual a 10, 1 derecho igual a 5. Tabla 3, 0 es igual a zurdo, serían 8, 1 es igual a la derecho es igual a 7. Tenemos nuestra tabla de distribución, el cual nos arroja los datos. Tenemos en la tabla números 1, que es igual a 0 en el zurdo y en 1 en el derecho. 18. Simulación de las fechas de cumpleaños. Elabora una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccionen las 50 personas al azar, al menos dos tengan la misma fecha de cumpleaños. Describe la simulación y estime la probabilidad. Se repiten 3 veces. La respuesta sería 3 entre 50, ya que si elegimos a más de 2 personas, tenemos arriba del 50% de probabilidad de elegir una persona con la misma fecha que cumpleaños. Si tenemos 2 o más, se incrementa un 50% la probabilidad de elegir a personas con fechas idénticas de cumpleaños. Se dividiría el 3 entre el 50 y nos daría como resultado es igual al 0.6% de probabilidad. B. Elabora una simulación para calcular la probabilidad de que cuando se seleccionan a 50 personas al azar, al menos 3 tengan la misma fecha de cumpleaños. Describa la simulación y estime la probabilidad. La respuesta es igual a 1 entre 50, ya que dice que cuando se seleccionan a 50 personas al azar, al menos 3 tendrán la misma fecha de cumpleaños. Se elegiría una persona a la vez. Tendrías que dividir 1 entre 50, que sería igual al 0.02% de la probabilidad de elegir a una persona. Si tenemos a 3, este valor se incrementaría, lo que prácticamente nos daría el 0.6% de probabilidad de elegir a 3 personas con fechas similares. 4.7 Conteo. Ejercicios de la página 189 a la 193. Ejercicios 2, 11 y 17. Combinación de candidato. El candado típico de la combinación utiliza 3 números entre el 0 y el 49, los cuales se deben seleccionar en la secuencia correcta. Considerando la manera en que funcionan estos candados, el nombre candado se da de combinación. ¿Es correcto? Sí, porque existe una secuencia correcta para poder abrir el candado. Prácticamente, los candados convencionales se basan en 3 números entre el 0 y el 49. Si tú seleccionas un número equivocado, la secuencia estará equivocada. Prácticamente, si tu primer dígito es 0, el segundo es el 20 y el tercero es el 30, si tú pones primero el 20, luego el 0 y posteriormente el 30, tu combinación no es correcta, ya que no le estás dando la secuencia adecuada. 11. Lotería de Virginia. El juego de Lotería de Virginia Wait for Life requiere que, que elijan a 6 números correctos entre el 1 y el 42. Calcula el número de combinaciones posibles evaluando el 42C6. N como número de datos es igual a 42. C es igual a 6, que es el número de datos correctos entre el 1 y el 42. Tendríamos los 42 datos combinados con los 6 números correctos. Sería 42 sobre 42 menos los 6 números correctos por 6 es igual a 524.578 datos. Esta sería nuestra posibilidad de poder calcular la combinación posibles de eventos. 17. Robo de identidad con números de seguridad social. El robo de identidad a menudo inicia cuando alguien descubre los 9 dígitos del número de seguro social de una persona o el número de su tarjeta de crédito. Responda lo siguiente y exprese las posibilidades en fracciones. ¿Cuál es la posibilidad de generar aleatoriamente 9 dígitos y obtener el número de seguridad social? Prácticamente si tenemos 9 números, esos 9 números tenemos incalculables formas de combinar esos números, ya que tenemos 9
Tenemos 9 lugares donde colocar cada número. Si cada número aleatoriamente generan un número diferente. Si tenemos grupos de 2, si tenemos un 32, un 45 y un 84, al moverlos de lugar o cambiar dichos números, los valores cambian aleatoriamente, así que tendríamos una posibilidad de 11 millones de posibilidades de acomodar esos 11 números. O sea que prácticamente es casi imposible adivinar los números de seguridad social o los números de su tarjeta. Prácticamente cuando proceden robos de identidad es por robo de tarjetas. Letra B. Anteriormente, muchos maestros publicaban las calificaciones junto con los últimos 4 dígitos del número de seguridad social del estudiante. Si alguien conoce los últimos 4 dígitos del número de seguridad social de usted, ¿cuál es la posibilidad de que al generar al azar otros dígitos se obtenga el número completo? Prácticamente estaríamos eliminando 4 dígitos de los 9 que ya tenemos. Tendrían únicamente que adivinar 5 números. Con esto se reducen las posibilidades, así que nuestra posibilidad se disminuiría exponencialmente hasta 1.100.000 posibles resultados. Teniendo en cuenta que primeramente teníamos 11 millones, pues prácticamente es muy bajo. Se incrementa muchísimo las posibilidades. Pero es motivo de preocupación, prácticamente no, pero si en consideración realizándolo más intentos, tarde o temprano obtendrían el número de seguridad social, pero teniendo en cuenta el número de posibilidades por el cual tendrían que pasar, es prácticamente imposible. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. Páginas 201-246. Distribución de probabilidad. Uno de los requisitos de una distribución de probabilidad es que la suma de las probabilidades debe ser 1. Se permite una pequeña cantidad de variación por errores de redondeo. ¿Cuál es la justificación de este requisito? La respuesta es: la variable aleatoria x representa todos los eventos posibles en el espacio muestral completo, de manera que tenemos la certeza con probabilidad igual a 1 de que ocurra uno de estos eventos. 7. Identificación de distribuciones de probabilidad. En los ejercicios 7 al 12 determine si se trata o no de una distribución de probabilidad. Si se describe una distribución de probabilidad, calcule su media y su desviación estándar. En los casos en que se describe una distribución de probabilidad, identifique los requisitos que no se satisfacen. Trastorno genético. 3 hombres tienen un trastorno genético relacionado con un cromosoma X y cada uno engendra un hijo. La variable aleatoria X es el número de hijos de los 3 hombres que heredaron el trastorno genético relacionado con el cromosoma X. Aquí tenemos lo que es el cromosoma X, tenemos la variable 0, 1, 2 y 3. Posteriormente la probabilidad, que es igual a, si no tenemos el cromosoma X, la posibilidad de obtener el trastorno es del 0.125%. Si tenemos la variable X como un cromosoma, la variable de probabilidad se incrementa un 300%, así que sería 0.375%. Si la variable cromosoma X es igual a 2, nuestra probabilidad se incrementa prácticamente nada, es igual que si tuviéramos un cromosoma. Y si la variable cromosoma X se incrementa 3, disminuye exponencialmente un 300%, al igual que el cromosoma 0. La distribución de probabilidad con m es igual a 1.5 entre 5 es igual a 0.9% de obtener dicho trastorno. 10. Color de ojos. Se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni de la Indiana University. El símbolo 0 más denota el valor de probabilidad
positivo es muy pequeño. Tenemos lo que son las variables aleatorias x como valor 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando nuestra variable de posibilidad, cuando nuestra variable x y nuestra variable de posibilidad es igual al 0.528%. Cuando nuestra variable x incrementa 1, nuestra variable de posibilidad disminuye y así posteriormente hasta llegar a 0. Distribución de probabilidad binomial. Identificación de las distribuciones binomiales en los ejercicios 5 al 12. Determine si el procedimiento indicado procede a una distribución binomial. En los casos que las distribuciones no sean binomiales, identifique al menos requisitos que no se cumplan. 10. Encuesta a gobernadores. Seleccionar al azar 15 gobernadores diferentes de los 50 gobernadores actualmente en funciones y registre el sexo de cada uno. La respuesta es no, porque no se trata de la distribución binomial. 31. Color de ojos en los Estados Unidos. El 40% de la población tiene los ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Es inusual seleccionar a 14 personas y se encuentran que al menos 12 de ellas tengan los ojos cafés. La respuesta es igual al 0.001% o 0.00609%. ¿Por qué? Es inusual porque la probabilidad es muy baja, como menos del 0.05%. Prácticamente si el 60% de la población no tiene los ojos color café, al elegir 12 personas tenemos la variable negativa de un 60%. Así que de 12 entre 14 personas encontradas, al menos 12 de ellas podrían tener los ojos de color café. Clasificación de crédito. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO mayores a 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Valley otorga grandes préstamos a 12 personas con puntuaciones FICO mayores al 800%, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Con base de esta probabilidad, el banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia. El banco debe de tomar medidas de prevención para evitar delincuencia. Media, varianza y desviación estándar para distribución binomial. Con base en los resultados del inciso A, sería inusual que entre 420.000 0.95 personas existan 135.000 casos de cáncer cerebral o de sistema nervioso. No. ¿Por qué? No, porque dentro del rango de valores de mínimo y máximo no existe la posibilidad de que 135 casos pueda encontrarse entre los 420.000 0.95. C. ¿Qué sugieren estos resultados sobre la preocupación pública de los teléfonos celulares son dañinos para la salud porque incrementan el riesgo de cáncer cerebral o del sistema nervioso? Se sugieren que las personas pueden moderar se sugiere que las personas pueden disminuir el uso de dichos celulares, ya que teóricamente se dice que el uso de aparatos electrónicos incrementa un poco el riesgo de contraer cáncer, en este caso daños al sistema nervioso, cáncer cerebral, ya que estamos expuestos a un poco más de radiación de la usual. Distribuciones de probabilidad de Poisson. Una de las distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios 5 al 8 suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a emplear la medida dada para calcular la probabilidad indicada. Si la variable m es igual a un sexto, calcule p es igual a 0. Poisson con media de 0.166, x, nuestra variable p, es igual a 0.8470. La probabilidad es de 0.8470%. En los ejercicios 9 al 16 utilice la distribución
de Poisson para calcular las probabilidades indicadas. 9. Muertes por vehículos automotores. El condado de Dutchess en Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertos por vehículos automotores cada año. Calcule la media del número de muertes por día. La media es igual a 35.4 como valor ya asignado entre los 365 días del año. Es igual a 0.0970%, que es menor al 1% de muertes al año. Calcule la probabilidad de que un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Es inusual ya que hay más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día, porque la probabilidad es muy baja, como menor del 0.05%. Bajo de peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos o 2.5 kilogramos. Estos bebés a menudo requieren ayuda adicional. El condado de Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo de peso al nacer cada año. Calcule la media del número de bebés al nacer con bajo peso cada día. Prácticamente tenemos 210 casos de bebés con bajo peso entre 365 días. Se dice que 210 casos es alrededor de un año. Nosotros tenemos menos del 0.575% de probabilidad de que nazca un bebé bajo de peso. O sea que es un poco más de la mitad, es un poco más del 50% la probabilidad de que un día nazca un bebé con bajo de peso. B. Calcule la probabilidad de que un día determinado nazca más de un bebé con bajo peso. Prácticamente se incrementaría el doble, tendríamos que incrementar el 575%, sería igual a 0.1138%. Si estuviéramos doblando prácticamente, si quieres que 2 niños bajos de peso nacieran en un solo día, tendríamos que duplicar el valor, el cual sería inútil, ya que prácticamente no nacen un bebé diario bajo de peso. C. ¿Es inusual que nazcan más de un bebé con bajo de peso en un día? No, porque prácticamente la probabilidad de que nazca un bebé con bajo peso es alta, ya que estamos hablando más de un 50%. Tenemos más posibilidades de que sí nazcan bajo de peso que no nazca bajo de peso. Capítulo 6. Distribución de probabilidad normal. La distribución normal estándar en los ejercicios 9 al 12 calcula el área de la región sombreada de la gráfica. Describa la distribución normal estándar con media igual a 0 y los ejercicios. Prácticamente en la distribución estándar tenemos que calcular el área sombreada. Prácticamente aquí se puede efectuar que tenemos un 80% del área bajo la curva sombreada, el cual el área es igual a 0.77, que es casi el 80% mencionado. En el ejercicio número 10 vamos a calcular el área sombreada bajo la curva, es igual a 0.2266. 6.3. Aplicación de las distribuciones normales. Puntuaciones del CI en los ejercicios 5 al 8. Calcular la región sombría en las gráficas representan la puntuación de CI de adultos, las cuales se distribuyen de manera normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15, como las pruebas Winchester. Ejercicio 5 es el de la derecha, ejercicio 6 es el de la izquierda. Función de distribución acumulada. Prácticamente la normal con media es igual a 100 y la desviación estándar es igual a 15. Tenemos X como posibilidad, el 120% es igual al 0.9087%, y en el ejercicio número 100 de función de distribución acumulada normal con una media del 100 y desviación estándar del 15 es igual a X por la posibilidad, que es igual a 80, es igual al 0.0912%. Ejercicio número 7. Función de distribución acumulada normal con media es igual al 100 y la desviación estándar es igual a 15.
Tenemos la variable x por la variable de posibilidad, que es igual a x menor que x. 90 es igual a 0.2524. Función de distribución acumulada normal con media es igual a 100 y la desviación estándar es igual a 15. Ejercicio número 8. Funciones de distribución acumulada normal con media 100 y la desviación estándar es igual a 15. Tenemos nuestra variable x y nuestra variable p, que es igual a un 75 entre el 100% es igual a 0.0477%. La función de distribución acumulada normal de media es igual a 100. Tenemos nuestro 100% y la desviación estándar es igual al 15%, que sería prácticamente esta parte. Entre nuestra variable x y variable p es igual a 110, entre nuestra variable p es igual al 0.74% de izquierda a derecha. Cabe resaltar que el 0.7475 menos el 0.47 es igual a 0.69. Función de distribución acumulada a la inversa, normal con media, es igual a 100 y la desviación estándar es igual a 15. Tenemos nuestra variable de desviación, que es igual al 0.6%. Ejercicio número 11. Normal con media 100% y la desviación estándar es igual a 15. Tenemos nuestra variación del 0.95% con nuestra variable p y x del 0.5%, que es el restante para lograr el 100%, que prácticamente sería esta área aquí seleccionada, es igual a 75.32%. Función de distribución acumulada a la inversa, normal con media 100 y la desviación estándar 15. Tenemos nuestra variable del 0.99% con una desviación del 1%. Si tenemos nuestra variable x por nuestra variable p es igual a 134.89%, nuestra desviación estándar. 6.4. Distribuciones muestrales y estimadores. Una buena maestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Por qué? Prácticamente, si tenemos a una buena maestra en las universidades estadounidenses de tomar un buen curso de estadística, la proporción de que nuestra maestra sea o no sea buena es prácticamente muy baja, ya que no todos tienen esa cualidad. Número 13. Presidentes asesinados. Distribución muestral de la media de 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras que estaban en funciones de sus edades. En años, el elemento de asesinato son 56, Lincoln 49, Garfield 58, McKinney 58 y Kennedy 46. Suponiendo que se seleccionara al azar un reemplazo, dos de las edades describen las 16 muertes diferentes posibles. B. Calcule la media de cada una de las 16 muertes. Luego resuma la distribución muestral de las medias de una tabla de representante y la distribución de probabilidad. Utiliza un formato similar de la tabla 6 a la 5. Compare la media población de la medida. Las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional en general. Las medias muestrales son buenos estimadores de medias poblacionales. ¿Por qué? Nacimientos, distribución muestral de una población. Cuando se seleccionan al azar 3 nacimientos, el espacio muestral es HH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH y MMM. Supongamos que de los 8 resultados son igualmente probables.
Describe la distribución muestral de la proporción de niñas de 3 nacimientos utilizando una tabla de distribución de probabilidad. Las medidas de proporción muestrales es igual a la proporción de niñas de nacimientos. Teoría del límite central. Muestra pequeña. Si se seleccionan muestras de tamaño n2 de la población como media y desviación estándar conocidas que requerimos deben de cumplir para suponer la distribución de las medias muestrales es normal. N debe ser igual a 30, la desviación estándar es una media. La presión sanguínea sistólica es mm y Hg. Las mujeres entre 18 y 24 años se distribuyen normalmente con una media de 114.8 y una desviación estándar de 13.1 según los datos del National Health Survey. La hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor al 140. Si se selecciona al azar una mujer entre 18 y 24 años, calcula la probabilidad de que su presión sanguínea sea mayor al 140. Tendríamos un valor máximo de 140 menos las candidatas, que sería 114, entre el 13.1% de probabilidad sería igual a 1.92%. 0.97 menos 1% es igual al 0.027%. Con la herramienta tecnológica es igual al 0.27%. Si se selecciona al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que su presión sintética sea mayor al 140. Prácticamente tenemos un 13.4% de probabilidad de rango desde que su presión sistólica media sea mayor al 140. Tenemos un 13.4% entre el 140% sería igual al 0.0001% la posibilidad de que su presión sea sistólica. Considerando que el inciso B incluye un tamaño de muestra no sea mayor que 30, porque se puede utilizar el teorema del límite central, porque como la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. D. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen una presión sistólica media menor que 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa con presión sanguínea mayor a 140. Prácticamente la respuesta sería no, la media puede ser menor que 140, mientras que los valores individuales son mayores de 140, serían diagnosticadas con hipertensión. 15. Altura de entrada de un avión Boeing 757 transportando 200 pasajeros y tiene entradas de una altura de 72 pulgadas. La estatura de los hombres distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Si se selecciona al azar un pasajero masculino, calcule la posibilidad de que pase por la entrada si tienen que agacharse. Prácticamente tenemos 200 pasajeros, de los cuales no se nos dice cuánto sería el nombre, pero dice que tiene una altura de 72 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Nuestra posibilidad sería del 0.85% y con herramienta tecnológica sería 0.85.80. Si la mitad de los 200 pasajeros son hombres, calcule la probabilidad de que la estatura media de los 100 hombres sea mayor que 72 pulgadas. Prácticamente tenemos un 50% de probabilidad de que la mitad de los pasajeros del avión sean hombres. Sería igual a 0.99.99. Con herramienta tecnológica la mayoría de los resultados da 1, pero la probabilidad real es un poco menor que 1. Sería 0.98, 0.97 hasta 0.99, pero no llegaría a 1. Encuesta por correo. En un ejemplo 1 se señaló que el autor recibió por correo una encuesta de los cruceros Bacon River, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Como un ejemplo 1, supongo que el formato se muestra que envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas es una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de las encuestas era el de conseguir un banco de
de al menos 1300 direcciones, el correo electrónico calcule la probabilidad de obtener al menos 1300 respuestas con direcciones de correos electrónicos. ¿Es probable que se cumpla el objetivo? Prácticamente como la probabilidad es muy baja, no es probable que se alcance la meta de al menos 1300 correos electrónicos, ya que nuestra posibilidad es igual al 0.018%, y prácticamente utilizando herramienta tecnológica y utilizando la distribución binomial se aumentaría un 0.002%, así que nuestro valor final sería igual al 0.0020% de probabilidad de que se cumpla al menos 1300. Los votantes mienten. Es una encuesta aplicada a 1002 individuos. 701 dijeron que habían votado en una elección presidencial reciente. Según los datos del ICR, los registros de votación indican que el 61% de los votantes potenciales realmente votaron, considerando que esto último calcula la probabilidad de que entre 1002 votantes potenciales seleccionados al azar, al menos 701 hayan votado realmente por que sugiere el resultado. Evaluación de la normalidad. Determine la normalidad de los ejercicios 9 a 12. Remítese al conjunto de datos indicado y determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Supongo que este requisito es flexible, en el sentido de que la distribución poblacional no se necesita para ser exactamente normal, sino que debe tratarse de una distribución cuya forma sea aproximada a la de la campana. Viajes de transbordador espacial a duraciones de horas de vuelos de los transbordadores Space Transport System de la NASA, como aparece en el conjunto de datos 10 en el apéndice B. Básicamente tenemos lo que es nuestro conjunto de datos de la duración de vuelo en horas y el número de vuelos espaciales por astronauta. Tenemos lo que es nuestra probabilidad de que un piloto de duración de vuelo es normal. Tenemos nuestra desviación estándar, es un valor fijo, y tenemos nuestro conjunto de datos, el cual siempre es variado, ya que la cantidad de horas es diferente por cada número de vuelos efectuados por cada astronauta. Comparación de conjunto de datos con los niveles de presión sanguínea sistólica en las anchuras del codo de las mujeres. Listado de conjuntos de datos del 1, apéndice B. Analice los datos, conjuntos de datos, y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compare los resultados y dé una posible explicación para cualquier diferencia notoria en la distribución. Tenemos lo que es nuestra tabla de distribución de datos. Y tenemos nuestra variable de distribución estándar en la probabilidad sanguínea sistólica. Prácticamente aquí nuestra distribución sanguínea sistólica es muy variada, ya que nuestro conjunto de datos no llevan un valor uniforme, tienden a cambiar mucho, es una variable muy diferente. Son valores exponenciales, ya que de tener menos del 70% de posibilidad sube hasta un 180% en algunos casos. Construcción de las gráficas cuantilares normales en los ejercicios 19 y 20. Utilice los valores indicados e identifique las puntuaciones Z correspondientes que se emplean para graficar cuantilar normal. Después contribuye una gráfica cuantilar normal y determine los siguientes datos parecen provenir de una población de distribución normal. Distancia entre de frenado. Una muestra de las distancias de frenado en pies medidas en condiciones estándar para los vehículos Acura RL, Acura TSX y Audi A6, BMW 520i y Buick LaCrosse 131, 136, 129, 127. Nuestro valor normal es igual a 1.28 menos 0.52, 0, 0.52 y 1.28. Tenemos nuestra distribución de Probability Pilot of Godot. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Proyecto. Prácticamente mi proyecto se basa en personas con conocimientos de reparación de circuitos electrónicos, en este caso dado placas de circuitos. Me baso en análisis de componentes y su diagnóstico de fallas. Me concentraré en 20 técnicos nuevos y representaré sus avances
tanto avances teóricos como técnicos. Tenemos a cantidad de técnicos con y sin experiencia, tenemos a 7 técnicos con experiencia y tenemos a 13 técnicos sin experiencia. Las edades varían entre 19 y 32 años, pero las edades no determinan la cantidad de conocimiento ni teórico ni práctico. Se les hizo una prueba de diagnóstico tanto de conocimientos generales como práctica de campo y los resultados fueron algo variados. Prácticamente tenemos la cantidad de técnicos con y sin experiencia. En el examen teórico tuvimos a 2 con problemas y sin experiencia y tuvimos una cantidad de 9 con experiencia. Prácticamente las personas con experiencia son personas menos capacitadas en el ámbito teórico, pero son muy buenas en lo práctico. En el examen práctico, es que es prácticamente la reparación ya directamente sobre los componentes, tuvimos un examen práctico que las personas sin experiencia prácticamente se duplicó por 5, se multiplicó por 5, ya que tuvimos a 10 personas con problemas en el examen práctico y únicamente una en las personas con experiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Las personas sin experiencia están más enfocadas en los libros, prácticamente saben mucha teoría, pero tienen muy pocos conocimientos prácticos, más las personas sin experiencia prácticamente todos sus conocimientos los han aprendido en la marcha. Tenemos nuestra gráfica de distribución de que aquí se refleja la persona con una sola persona con problemas de conocimientos teóricos y 9 en conocimientos prácticos. Aquí tenemos una persona con fallas en conocimientos teóricos de las personas con experiencia y únicamente 2 con problemas con problemas teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente las personas inexpertas tienen grandes conocimientos, ya que basan todo en los libros. La gráfica aquí lo puede representar, ya que tenemos una persona sin experiencia con problemas de examen práctico. Tenemos sin experiencia 2 en examen teórico, cuáles están aquí. Tenemos 9 con experiencia en examen teórico, que se puede representar aquí en la parte de la gráfica. Tenemos a 10 personas con problemas en examen práctico, son personas sin experiencia. Tenemos únicamente una persona con problemas en examen práctico, la cual cuenta con experiencia. Prácticamente estos datos o este proyecto se estará basando durante todo el semestre. Los 20 técnicos serán evaluados cada mes. Realmente se les estará dando una inducción a los que tienen problemas para poder representar sus avances por medio de gráficas, y las personas con experiencia que tienen gran conocimiento práctico se les dará una inducción teórica para poder incrementar sus conocimientos teóricos y únicamente no sepan qué es lo práctico, sino que sepan de qué se deriva y tengan conocimientos teóricos de lo mismo. Las personas sin experiencia tienen grandes conocimientos teóricos, pero les hace falta lo que es el conocimiento práctico. Prácticamente sería ayudarse entre los que tienen y no tienen experiencia, ya que unos tienen ventajas, otros tienen desventajas, pero todos harán lo mismo, así que prácticamente tenemos una cantidad mayor de personas sin experiencia. Tenemos a 13 personas por 7 que tienen experiencia. Así que son 12 sin experiencia y son 8 con experiencia. Tenemos una cantidad mayor de técnicos sin experiencia con un rango menor de personas con experiencia.